Saludos y bendiciones a todos los que me escuchan. Esta semana seguiremos con nuestra lectura del Evangelio de Juan y hoy comenzaremos con nuestro salmo y con nuestra oración para el día de hoy. Es el Salmo 118. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Aleluya. Aunque los poderosos se burlen de mí, yo seguiré observando fielmente tu ley. Tus mandamientos, Señor, son mi alegría. Ellos son también mis consejeros. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Aleluya. Te conté mis necesidades y me escuchaste. Enséñame, Señor, tu voluntad. Dame nueva luz para conocer tu ley y para meditar las maravillas de tu amor. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Aleluya. Apártame de los caminos falsos y dame la gracia de cumplir tu voluntad. He escogido el camino de la lealtad a tu voluntad y a tus mandamientos. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Aleluya. Te damos gracias, Padre, por esta mañana que nos has regalado, este nuevo día que nos has prestado en este mundo. Y te pedimos que, como dice el Salmo, podamos cumplir tu voluntad. Ayúdanos, guía nuestros pasos hacia ti. Ayúdanos a contarte nuestras necesidades. Enséñanos tu voluntad. Danos esa nueva luz para conocer tu ley y para meditar las maravillas que existen en tu amor. En este día, Señor, te pedimos en especial por todas las personas que han perdido sus trabajos o se encuentran necesitados, Señor. Ayúdalos, provéeles alimento el día de hoy y guíalos en su caminar. Los ponemos en tus manos y te pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Nuestra lectura bíblica está tomado de Juan capítulo 6 versículos 22 al 29. Ahora recuerden que la semana pasada vimos lo que fue la multiplicación de los panes y los pescados. Y a veces nos enfocamos mucho en esta lectura, la sabemos muy bien, pero igual lo que sucede después de la multiplicación de los panes y los pescados es muy interesante y es lo que vamos a leer el día de hoy. Entonces vamos a ver qué sucede aquí. Después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús dio de comer a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la multitud que estaba en la otra orilla del lago se dio cuenta de que allí no había más que una sola barca y de que Jesús no se había embarcado con sus discípulos, sino que éstos habían partido solos. En eso llegaron otras barcas desde Tiberíades al lugar donde la multitud había comido el pan. Cuando la gente vio que ni Jesús ni los discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó: Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto signos, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre, porque a éste el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿Qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios? Respondió Jesús: La obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Bueno, algo extraordinario sucede aquí cuando Jesús se aleja de la multitud después de que les da de comer los panes y los pescados y ellos lo quieren hacer rey, como vimos la semana pasada. Lo extraordinario es que los discípulos ya saben que ellos deben dirigirse a Cafarnaúm, quizás porque ya lo habían platicado con Jesús, pero ellos se van y se van sin Jesús porque Jesús no había regresado de cuando subió a la montaña.
pero él no los acompaña en el barco, pero los acompaña después. O sea, él se va caminando sobre el agua y, y se dirige hacia ellos cuando ellos están allí en la barca. Ellos quieren que él se suba a la barca con ellos, pero no es necesario porque enseguida la barca llega a su destino, a la orilla. Y entonces Jesús se une con sus discípulos allí. Es interesante que Jesús siempre quiere estar con sus discípulos, rodeado de estas personas que lo siguen, que lo quieren, ¿verdad? La gente a quien Jesús había dado de comer milagrosamente con los panes y los pescados también siguen tras de él. Cuando lo encuentran, le preguntan, ¿cómo es que has venido aquí? Y le preguntan esto porque ellos saben que Jesús se había ido, pero no lo vieron irse con los discípulos y había una barca que estaba allí solitaria y no se había ido en esa barca. Entonces estaban curiosos de cómo él había llegado a la otra orilla. Jesús no les contesta esa pregunta, sino que les contesta con un reproche. Les dice, yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto signos, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. Ahora recuerden que los que les siguen, y yo creo que nosotros también hubiéramos hecho lo mismo en su situación, las personas que los siguen tienen el recuerdo de que Dios alimentó a su pueblo con el maná en el desierto en el tiempo de Moisés. Y ellos relacionan a Jesús con esto, ya que Él les ha dado de comer milagrosamente. Pero Jesús quiere que ellos vean más allá del simple pan y lo vean a Él como el que había de venir, el Mesías, el Hijo del Hombre, quien ha sido marcado con el sello del Padre, como dice Jesús. Y les pide algo muy sencillo, que crean en aquel que Dios ha enviado. Si nos cuesta creer o seguir a Jesús porque las cosas no están saliendo como nosotros esperamos, recordemos que el maná era una señal de que Dios siempre provee lo necesario para quienes lo aman. Para quienes Él ama. No era el maná en sí lo extraordinario, sino el hecho de que Dios no nos abandona, nunca nos abandona, aún en las circunstancias más críticas, como el hambre. Ahora Dios mismo manda a su Hijo Jesús al mundo y solo basta creer en Él para saber que igual nosotros no somos abandonados por nuestros pecados y por nuestra falta de fe. Jesús es ahora ese maná que viene a la tierra para proveer lo necesario y dar vida a toda la humanidad. Nuestra acción de entrega para hoy, déjenme encontrarla aquí, es una pregunta que nos podemos hacer todos. ¿Cómo puedo adquirir el alimento espiritual que se encuentra en Jesús? Y yo les puedo comentar que algo que me ayuda mucho a mí es leer las Escrituras, leer los Evangelios y leer acerca de la vida de Jesús. Eso me da mucha fuerza, alimenta mi espíritu, como dice la pregunta, es un alimento espiritual, porque tanto como necesitamos un alimento físico durante el día, de la misma manera necesitamos ese alimento espiritual. Entonces, preguntémonos a nosotros mismos cómo podemos adquirir ese alimento espiritual que se encuentra en Jesús. Espero que tengan un hermoso día y nos vemos mañana, primero Dios.